buena noche. Bienvenido a su programa Acción Positiva. Pues así como el país ha venido encontrando problemas serios, yo tengo algunos quebrantos de salud el día de hoy, así que mi voz va a estar un poquito diferente. Gracias por su comprensión. Cuando hablo de la crisis que estamos viviendo en el país, pues es una extensa crisis institucional, ética, que verdaderamente nos confunde tanto al ciudadano acá en Guatemala y, ¿por qué no?, a la comunidad internacional. Porque este problema nuestro se ha vuelto un problema que ha trascendido fronteras. Hasta han habido quejas de lo que está sucediendo aquí, que fue de parte del gobierno, fueron a quejarse que había unos manifestantes de esos fervorosos que estábamos en el Parque de la Constitución y que queríamos dar un golpe a la institucionalidad, lo cual era totalmente falso. El ciudadano guatemalteco ha venido protestando en una forma valiente, muy gallarda, pero siempre manteniéndose dentro de lo que la ley indica, permite, dentro de lo que es posible hacer en el marco constitucional. Yo creo que eso es bien importante que lo tengamos claro para evitar falsos pensamientos o gente que venga a querer asustar con el petate del muerto en una situación que no es real. Hoy quiero hablar con mi invitado, se los voy a presentar, es el licenciado Aníbal García. Bienvenido, licenciado. Me gusta, doctor, es un honor. Y para nosotros es un gusto tenerlo por acá. El licenciado Aníbal García es un amigo de Acción Positiva, tiene una participación ya de tiempo en la política nacional, fue diputado en la legislatura anterior y actualmente él es candidato presidencial del movimiento Nueva República, el del Jaguar. Este no es un comercial, es porque así lo tienen puesto, así que bienvenido, licenciado. Qué gustazo. Estábamos hablando de que pues hay una crisis muy grande en Guatemala, el conocimiento, Guatemala nos dicen guatebolas también, ¿verdad, licenciado? Bien. Pero en el ambiente tanto constitucional, jurídico, político y popular, pues hay muchas cosas que andan circulando, muchas acciones, muchas faltas de claridad. Hay quienes dicen, miren, se pueden postergar, hay quienes dicen, no se pueden postergar la elección. Hay quienes pensamos que si se realiza esta elección en el mismo sistema, el resultado es ilegítimo porque no representa la voluntad del pueblo. ¿Cuál es la visión de ustedes, usted en lo particular y del partido que usted representa ante esa situación? Bueno, gracias, doctor. Mire, para empezar hay que decir que por primera vez en la historia, por lo menos de lo que yo puedo dar fe, de 1985 para acá, que tengo 47 años y me tocó votar la primera vez cuando Vinicio Cerezo era el candidato presidencial. Evidentemente, en aquellos tiempos, recuérdese usted, estábamos en el retorno a la democracia, por lo menos formal. Y entonces se daban las elecciones, empezaba a practicarse este modelo democrático que se instaló en 1985 y las cosas pues iban caminando más o menos normal. Quizás algunos protestaban porque no estaban de acuerdo con el resultado electoral, pero de un tiempo acá, me parece que de unos 12 años para acá, ya nosotros estamos viendo una verdadera farsa en el proceso electoral. Y eso es grave, porque las reglas de la democracia, las reglas del juego electoral, son reglas que de una u otra forma empezaron a consolidar a una clase política que yo le llamo clase política corrupta y tradicional en el país. Y no estoy mintiendo, es real. Porque resulta que incluso, si revisamos nosotros quiénes son los partidos que han gobernado, nos vamos a dar cuenta que son diferentes partidos, diferentes presidentes. Pero mire qué sorpresa, en realidad son los mismos actores políticos que se van cambiando de partido en partido. Bueno, y lo vemos terriblemente a nivel de Congreso, ¿verdad? Y de alcaldes. Sí, y de alcaldes, porque ya ve que el transfugismo es camaleonismo en su máxima expresión. Hoy se llegó al descaro del descaro, porque estamos hablando casi que 90 diputados que cambiaron de partido. Y no cambian para hacer reivindicaciones propias o porque tienen planes de trabajo que no se han cumplido, sino cambian porque hay que irse adaptando a las posibilidades que tiene XY candidato.
Si a eso le sumamos que tenemos hoy la certeza de que el modelo es corrupto y que solo la gente que tiene millones y la suficiente desvergüenza para amoldarse a ese modelo puede ser la que pueda ganar, entonces estamos hablando de una crisis. Pero nadie tomó en cuenta un hecho inédito en la historia nacional que empezó a suceder el 25 de abril de este año. Yo siempre he dicho que Guatemala era una antes del 25 de abril y pretendo y sueño con que Guatemala sea otra a partir del 25 de abril. ¿Quién es el protagonista de ese nuevo despertar ciudadano, de esa primavera ciudadana? Definitivamente es el ciudadano. El pueblo despertó y entonces el pueblo empezó a cuestionar. Pero, por ejemplo, licenciado, yo he tenido la oportunidad de estar ahí en esa Plaza de la Constitución. Claro. Y verdaderamente emociona, entusiasma encontrar ahí gente de todas las edades, Es correcto. de todos los orígenes, de todos los segmentos, nadie convocando, sino que todo llegando espontáneamente. Pero si nosotros vemos el punto pragmático, estoy seguro que hay mentes de esas maquiavélicas allá atrás y perversas que dicen, a ver, en esta octava manifestación ya llegó el 10% de los que llegaron la primera y segunda vez. Hay un cansancio de la ciudadanía ante una maquinaria de esa anquilosada y tortuguismo de la maquinaria política tradicional que se atrincheró, aguantemos lo que venga y aquí nos quedamos. Mire, yo fui diputado en el Congreso, usted se recordará en la anterior legislatura, y lo que yo le puedo asegurar, y valga el término, es que los diputados que controlan el modelo y que además son los encargados de reformar ese modelo, no lo van a hacer nunca porque el modelo a ellos les conviene. Su cuero es pero monumental y aguantan cualquier tipo de cosa. Yo creo que si bien es cierto ha aminorado la asistencia de la gente a las manifestaciones, es francamente una mala apreciación de ellos pensar que el descontento ya bajó. Al contrario, el descontento es mayor, porque va pasando el tiempo y en lugar de tener un Congreso de la República, un presidente e incluso los otros órganos de Estado que tengan con seriedad, que tomen con seriedad lo que estamos viviendo, lo que vemos es de veras el desbarajuste total de un modelo, de un sistema, y ahora donde hace crisis es en el modelo electoral. Claro, por eso yo, digamos, personalmente he manifestado que es tremendamente peligrosa la irresponsabilidad de no escuchar lo que quiere el pueblo, hacerse de oídos sordos y de seguir, vamos caminando, encontrar todo tipo de subrefugio para no hacer nada. Ahora, dentro de las acciones que se han planteado en amparo, ustedes recientemente plantearon una. ¿Nos puede comentar qué fue lo que ustedes plantearon? Mire, el tema es bien sencillo. Una buena cantidad de población está pidiendo que no existan elecciones con el actual modelo electoral, por corrupto, por perverso, por atrofiado, lo que querramos. Y eso es real, todos lo sabemos. ¿Acaso alguien ha respetado los techos de campaña, por ejemplo? Aquí, ya se sobrepasó hace rato. Hubo campaña anticipada. Tenemos realmente un show de mala categoría en lugar de tener una campaña seria. Entonces existe una buena parte de la población que dice que se cambien las reglas del juego antes. Hay otros que dicen que no se deben cambiar y que el 6 de septiembre se debe dilucidar esto. Los que actúan de buena fe dicen, no importa, el ciudadano va a despertar y vamos a ganarle a los malos, por decirlo así. No importa, el ciudadano va a despertar y vamos a ganarle a los malos, por decirlo así. Pero hay quienes también saben perfectamente que cambiar la fecha de elecciones para ellos sería una tragedia, porque hay partidos políticos que se basan en la corrupción que quisieran que la elección fuera mañana y consolidar ellos un nuevo asalto al poder público. Entonces nosotros, frente a esa situación y como partido político, participante del proceso electoral, y sin que esto sea un contrasentido, les planteamos un amparo a la Corte de Constitucionalidad para que ellos hagan una ponderación.
Si bien es cierto, si nos vamos al legalismo puro, nosotros encontramos que hay un artículo que dice, una vez convocado el proceso, ya no se puede hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Nosotros le pedimos también a la Corte que considere qué es más importante, si el legalismo puro o la democracia como principio que está contenido en la Constitución Política de la República. Además, no estamos proponiendo que no se tome posesión el 14 de enero. O sea, el 14 de enero deberá existir nuevas autoridades. Lo que estamos diciendo es, en dos palabras, señores, aprobemos primero reformas democráticas, especialmente en el tema de financiamiento de los partidos políticos. No podemos seguir con esas reglas inequitativas. Aquí el que tiene plata, el que tiene contactos, el que tiene cualquier tipo de desfachatez para conseguir recursos, es el que puede hacer una campaña. Los demás no podemos hacerlo porque tenemos principios. Entonces estamos hablando de un sistema que ilegítimamente va a llevar a los mismos al mismo lugar. Por ejemplo, una distinguida autoridad decía, mire, el pueblo es el que con su voto elige, pero realmente aquí eso no es cierto, porque por el sistema como se eligen diputados del Estado Nacional, diputados de otro tipo, usted no vota por ellos, llegan arrastrados por el voto que tiene ese partido. Entonces, por ejemplo, ahí el pueblo no está eligiendo a nadie, está simplemente avalando que lleguen los mismos sin haber votado por ellos. Sí, pero hay algo peor. En realidad hay que comprender que dadas las circunstancias socioeconómicas del país, hay una cantidad impresionante de gente que desgraciadamente alcanza hasta el 55-60%, que están en extrema pobreza y en pobreza, y ellos venden su voto. O sea, si la elección se está descendiendo, imagínese usted entre quién está regalando la bolsa verde, la bolsa azul, la bolsa roja. ¿Cómo es posible que estemos en esas condiciones sojuzgando a un país que francamente en esas condiciones perversas, en donde todo es una maquinaria corrupta y clientelar, no podemos nosotros pensar que eso consolida la democracia? Ahora, para fines prácticos, licenciado, nosotros estamos ya prácticamente en julio. Sí, es correcto. Si la cosa no cambia, 6 de septiembre es la fecha de elección. Si se logra retrasar, será un par de meses. Sí. En ese corto periodo de tiempo, se pueden hacer los cambios que usted propone, porque la verdad que si no, ¿para qué retrasar la elección? Es correcto. Mire, el Congreso de la República, se lo digo porque yo estuve ahí, solo trabaja y solo hace las reformas necesarias que el país necesita con base a una coyuntura que le es desfavorable o favorable. Ese es por decirlo así, el termómetro que marca el paso del Congreso de la República. Imagínense, este año no han aprobado un solo decreto. Bueno, pero hasta hay una acción constitucional, una acción de amparo exigiéndoles que trabajen, ¿no? Exactamente. Pero entonces, aquí es donde debe pesar el factor ciudadano. Yo estoy seguro que la gran mayoría de guatemaltecos quieren que existan reformas antes del proceso electoral. Perfectamente el Congreso podría la otra semana sesionar, llegar a acuerdos, luego enviar ese expediente a la Corte de Constitucionalidad, porque es una norma de carácter constitucional, entonces tiene que haber opinión consultiva de la CC. Luego regresar otra vez al Congreso y perfectamente puede llevarse a su sanción en el organismo ejecutivo. ¿Para qué el Tribunal Supremo Electoral en agosto pueda emitir la nueva convocatoria? En otros países son 2 meses de campaña. Aquí debería de ser así también, pero con recursos equitativos para los candidatos. Claro. ¿Quiere usted que me esté escuchando que los mismos vuelvan a llegar al Congreso? ¿Quiere usted que haya reglas diferentes que le permitan elegir? Porque lo que dice la Constitución es que el derecho del ciudadano es a elegir y ser electo. Pero aquí no estamos eligiendo, nos están obligando a votar por los mismos de siempre. Licenciado.